Buenas tardes nuevamente. No sé si estoy solo acá, no veo a nadie. Buenas, Ahora, sí. Ah, bueno, ahora sí. Disculpen. en la misma, en la misma clave nomás andamos. Sí, Ahí bueno, está. ¿algún redondeo que quieres hacer, Ana Paula? ¿Alguna cuestión antes de ir cerrando esta parte? Eh, Valeria, si quieres intervenir también con preguntas. Acá en otra de las categorías es más que nada las preguntas sobre la recolección de datos para seguir un poco con nuestro hilo del proyecto de investigación. Queríamos saber cuáles son los mejores instrumentos por ahí para poder recolectar datos de manera que reflejen con precisión estos desafíos de la enseñanza en las áreas de lengua y matemáticas en contextos interculturales. En la primera pregunta, yo anoté acá cuando empezó la exposición hoy las Sí. dificultades significativas que ustedes anotaron ahí. Me parece que por ahí tendríamos que ir arrancando. De qué tipo de dificultades estaríamos hablando? Quizás, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre, cuando de pronto va todo bien en una clase, pero después resulta que llega un momento en que es importante que algún chiquito participe y ese chiquito se desnuda allí en que no quiere hablar, ¿verdad? No quiere exponer nada, no quiere hablar o algo por el estilo y se nos termina la batería de atención. Ese tipo de dificultades, por ejemplo, tendríamos que registrar o que lo que escribe no entiende o que cuando se trata de socializar su trabajo no lo puede hacer. En fin, es ir anotando en términos de los chicos que no pueden avanzar. Y si cuando de docente se trata, ir registrando las dificultades que el docente expresa. Así como dijimos en algún momento acá, que el docente por ahí se rinde un poco. Me parece a mí, y el que quiere registrar y no sabe cómo, lo registra como puede, explicando, grabando, lo que fuere. Después un equipo a lo mejor finalmente, supóngase que de pronto se ve un mosaico de registros, bueno, y a los 3 o 4 o 5 meses o a mitad de año, un equipo ordena eso y le da coherencia a todo el registro. Ahora, lo importante es ir porque no tenemos un camino prefijado o previsto, ¿verdad? Que nos asegure que el registro sea realmente expresión de lo que nos pasa. Iremos viendo estas cosas. Estamos, me parece a mí, tocando problemas muy serios, ¿verdad? Muy de larga data y que hasta ahora de alguna manera los hemos disfrazado un poco, ¿verdad? Con la cuestión de que, bueno, son chicos de otras culturas, en fin, o de otro tipo de idioma, el problema de los idiomas, el problema de la asistencia, ¿verdad? En fin. Lo mismo las escuelas que se ofrecen para que sus secciones o grados sean donde se registran nuestras experiencias. Esas escuelas no sé si se ofrecerán en totalidad, si se ofrecerán algunos docentes, algunos turnos solamente, algunos grados solamente. Y bienvenido sea eso para nosotros. Es decir, no forzamos a nadie ni a nada, para simplemente que vayamos avanzando. Después lo que nosotros producimos, ¿verdad? Se harán publicaciones y qué sé yo, de acá a 10 años habrá otra forma de mirar estos problemas. Bien, profe, yo quería compartir un poquito acerca de mi postura con respecto a esta temática. Estaba Sí, bastante silenciosa porque justamente hace una semana, justamente el día lunes que nosotros estábamos en este momento que estábamos en Zoom, hace una semana, nosotros en el nivel primario tuvimos una reunión. Esa reunión fue digamos, improvisada porque no se avisó con anterioridad, sino que se avisó en el momento que teníamos ese tipo de reunión. Bien,
Si bien esa reunión se estableció en las instituciones escolares de toda la ciudad, justamente el día lunes, se habló sobre un nuevo enfoque, ¿sí? Que todos conocemos que es el desarrollo de las capacidades. El enfoque se llama la alfabetización desde el enfoque de capacidades. Bien, ¿qué dice en este lineamiento? Justamente establece cómo trabajar la modalidad EIB desde el enfoque de desarrollo de capacidades. Y sería muy interesante que nosotros, que justamente estamos en esta temática, podamos leer esta información, que la bajada es urgente a nivel provincial, y podamos poder observar lo que nosotros estamos manifestando en estos momentos. Acá, por ejemplo, por todo lo que yo estuve leyendo, me puse a leer, pude realizar algunas observaciones con respecto a la parte pedagógica. ¿Y qué es lo que yo saqué en conclusión? Que justamente cuando nosotros hablamos de esta temática interculturalidad, se tiene que comenzar con la lengua materna, ¿sí? Para que justamente, conjuntamente, puedan apropiarse de la segunda lengua, que en este caso es el castellano. Bien, y hay varias consideraciones didácticas en este documento. Si es que le puedo enviar a Ana Paula y podemos compartir pantalla, así podemos analizar qué es lo que ofrece justamente la política pedagógica de la modalidad de B e IB a nuestras escuelas públicas. Nos va a servir justamente para saber de dónde nosotros como investigadores podemos partir, porque sería bueno también, aparte de todas las investigaciones que realizamos, las encuestas, que nosotros tengamos el marco teórico vigente que se está estableciendo y qué se está cumpliendo en esta modalidad y qué no se está cumpliendo. Y acá justamente vamos a ver las falencias que se están produciendo en cuanto a esta temática, porque si bien ahí dice claramente que se debe comenzar a trabajar la alfabetización desde la lengua materna. Y eso es lo que no se está haciendo, y nosotros tenemos como evidencia justificada que el año anterior fuimos con lo de tercer año de lengua y literatura, fuimos a observar los cuadernos en primer ciclo y en segundo. Nos facilitaron cuadernos los docentes, hicimos entrevista y solamente trabajaban en el espacio modalidad aborigen su lengua, que sería la lengua com. Ya en los demás espacios trabajaban simplemente el castellano como cualquier escuela de la modalidad común de nuestro sistema educativo. Entonces, podemos hacer hincapié justamente en este documento que acaba de salir para poder realizar nuestras propias conclusiones desde lo que nosotros estamos observando en la realidad escolar. Porque nosotros estamos observando una cosa, ¿sí? Y a la hora de mirar el material o el reglamento, o en este caso, esto es una línea de acción, en este caso es una línea de acción, para ver y poder comparar las realidades desde lo que nosotros pensamos o investigamos o analizamos o deducimos a lo que realmente se tiene que hacer en esa institución escolar. Estaría bueno hacer esa comparación con este material teórico, que es lo más vigente y lo más actual en el nivel primario. Así que si es que le puedo pasar a Ana Paula para que pueda transmitir en pantalla. Ana Paula, profe, ¿le puedo pasar? Fíjate, a ver, cosas que para nosotros es una verdad irrefutable, quizás en las escuelas todavía cueste percibir. Esto, por ejemplo, de partir de lo conocido hacia lo desconocido. ¿Verdad? La escuela siempre interpretó que lo conocido es el castellano, lo conocido es la familia tipo, lo conocido es lo religioso, lo conocido es la música común. Entonces, mientras que para determinado tipo de población, lo conocido es lo diferente. Entonces, eso, por ejemplo, nos va a costar muchísimo a la escuela común, a la escuela primaria común, ¿verdad? Aceptar que hay que partir de la lengua materna del chico, sea un ucraniano
sea un paraguayo, sea un com, sea un pilagá, sea un wichí. Entonces, cualquiera de estos representantes culturales, ¿verdad?, lo conocido es su lengua materna. Y la escuela es la que aparece ignorante allí. Es la Profe, escuela la que tiene que aceptar realmente sus limitaciones y tratar de pertrecharse de lo que es del lugar. Y ese es el trabajo que nos corresponde a los institutos y a los investigadores. Ese profe, trabajo justo es eso estaba por central, decir. sí, es Justo eso central. estaba por, perdón. La única experiencia que yo conozco es la de Entre Ríos, que a los institutos los convirtió a todos en universidad provincial, que es la UADER. La universidad es de Entre Ríos. Ellos trabajaron sobre la base de los institutos. Nosotros tenemos la masa crítica ahora, no sé cuántos hay, 40, 43 institutos por ahí hay. No sé exactamente en este momento cuál es el número final a hoy de los institutos que tenemos en Formosa, pero de los cuales habrá una veintena solamente de formación docente primario. No sé, esas cosas medio, yo me estoy desactualizando un poco. Pero en el caso, por ejemplo, concreto nuestro, Clorinda, ¿verdad?, tiene el problema del con, que es un problema, de los guaraníticos, ese es el otro problema, ¿verdad?, y del castellano el otro problema. Entonces, evidentemente son tres lenguas maternas que de entrada nomás nos aparecen. Entonces, es evidente que la escuela va a tener que ver esas cosas y nuestro equipo, ¿verdad?, hasta donde tengamos vida. Entonces, eso es muy importante y me parece que lo de hoy, por ejemplo, que es aceptar, ¿verdad?, este punto de partida, y lo de la vez pasada, que es que la interculturalidad bilingüe tiene que abarcar a todos los presentes y no una hegemonía. Yo les ponía aquí brevemente en mi pizarra acá, no sé si alcanzan a ver, las tres, dentro del paradigma del contacto cultural, el modelo de asimilación, el modelo de multiculturalidad y el modelo de interculturalidad. Estos multi e inter es lo que se llama pluri, o sea, lo plural, la diversidad, pero en sus dos expresiones. La expresión multiculturalidad, en la cual cada cultura se desarrolla por sí misma. Y el modelo intercultural, que es el diálogo entre cultura en los espacios públicos. Y lo que surge del diálogo es la cultura del escenario, de ese escenario social. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, en el caso de Clorinda, depende de los sectores, tendremos que ir manejando lo que surge. Y en algunos comeremos chipa y en otros comeremos, qué sé yo, aloja de lo que fuere. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Esas cosas. Acá, por ejemplo, la escuela no está pudiendo abandonar el primer modelo, que es el modelo de la asimilación. ¿Qué es el modelo de la asimilación? El modelo de la cultura única, y que quienes divergen, quienes son diferentes de esa cultura única, para seguir siendo y existiendo en igualdad de condiciones, tienen que aprender la cultura única. Si de pronto se instala una familia ucraniana en Clorinda, ¿verdad?, y la familia ucraniana maneja el ucraniano, va a la escuela y la maestra va a tener que llamar a los padres de este modelo de asimilación y decir, mire, hágale aprender castellano porque acá no puede ni saludar a su hijo. Y nosotros acá estamos decidiendo que el ucraniano es su lengua materna y desde ahí tendremos que empezar. ¿Verdad? Y ese es un desafío interesante. Conozco la cuestión del Paraguay, por ejemplo, donde los coreanos y demás cosas mantienen sus escuelas. ¿Verdad? Entonces, otro nivel adquisitivo, otros recursos, en fin. Y además el gueto que forman, ¿verdad?, hace que ellos tengan sus propios recursos. Nosotros acá nuestro desafío desde el punto de vista cuántico son nuestros pueblos aborígenes,
tan argentinos como el que más, pero que no manejan el castellano como otros sectores los manejan. Pero la escuela solamente pudo y supo enseñar en castellano, no sabe enseñar en otro idioma. Entonces allí el problema es que la escuela es la que va por atrás de los problemas y no por delante. Y creo que eso nosotros estamos acusando recibo de eso. Y por eso esto de sentarnos a comenzar este trabajo conjunto. Yo digo, por ejemplo, no tendríamos que dejar nuestro encuentro semanal. Este es un buen desafío, aunque nos quede, por ejemplo, yo me quedo con las tremendas ganas de saber cuáles son las dificultades de los aprendizajes significativos en primer grado. ¿Verdad? Que después apareció la primera pregunta, ¿qué ejemplos hay? ¿Qué ejemplo de matemática? ¿Qué ejemplo de lengua? ¿Qué ejemplo de normas de urbanidad? ¿Qué ejemplo de vestimenta? ¿Qué ejemplo de saludo? ¿Qué ejemplo de comida? ¿Qué ejemplo de procedimiento motriz? ¿Verdad? Es decir, ¿cuáles son los saberes significativos y los haceres significativos con los cuales ellos aparecen? Y desde allí, ¿qué hacemos nosotros para hacer el grupo clase? No sé si me explico y si embrollé demasiado la cosa. Pero creo que nos está demandando esto. Yo dije, pucha, che, el segundo encuentro y estamos embardunados. ¿Verdad? Y eso me parece que es muy interesante porque ahí está la pasión. A ver, lo Ivo, que Sí, es el director técnico allí del Karina grupo. parece que quería complementar algo, quería aportar algo, la profesora Karina Cabañas, que en este momento está en NAINEC. Profe, no, era algo que decía el profe, nomás retomar eso, pero no, ya dijo todo. En realidad el desafío, yo creo que es de los institutos de formación docente en formar justamente individuos que sean capaces eh, de convivir en el aula con esto, pero de ser investigadores constantes y evaluadores de su propia práctica. Muy bien, Porque como yo decía, esto de si estamos en una escuela donde conviven ambas comunidades, o muchas veces acá podría ser con tres comunidades, yo hacía una vez una entrevista a una alumna que contaba que por su familia, su contexto familiar, hablaba netamente en jardín guaraní. Sin embargo, iba a una escuela intercultural bilingüe donde tenía como segunda lengua el castellano, pero además convivía con el cuom. Entonces ella aprendió las tres lenguas, pero todo de una manera, no está sistematizada la enseñanza de otra lengua como lengua materna. Entonces lo que faltaría es sistematizar esta enseñanza para que pueda llegar a todos. Y ella contaba que había alumnos, compañeros del cuom, que llegaban a quinto o sexto grado sin saber manejar bien o dominar bien su totalmente. propia lengua, por supuesto, no, porque no había memas en ese entonces. Entonces era la maestra la que se veía cómo tenía que hacer para enseñar eso, esa lengua, esa gramática, esa escritura, tanto del cuom como del castellano. Entonces hablábamos una vez lo interesante que sería porque ellos vienen a primer grado a nivel inicial sabiendo hacer muchas cosas manuales que ellos saben cómo se llama en su lengua cuom. Entonces, por ahí partir de esa motricidad o del trabajo motriz que tienen, que es muy importante para la enseñanza de la lectoescritura, y partir de eso y de preguntarle cómo se llama y esos pequeños objetos que ellos elaboran de manera manual, donde trabajan la motricidad, empezar a escribirlos en cuom. Entonces ahí valorizar y trabajar con la escritura de su lengua madre, con cosas cotidianas que ellos saben hacer. Pero bueno, la verdad, como dijo el profesor hoy, para mí esto de este trabajo investigativo es como muy importante, pero también hay que ser muy sutiles porque realmente es una falla del sistema si nosotros recorremos las escuelas, porque vemos que, como hoy comentaba, hay alumnos que llegan a superior, que aprenden a escribir en castellano, pero que no llegan a terminar. Y otros que en su mayoría de los de la comunidad PON acá en estudian tecnicaturas. ¿Por qué? Porque no es tan difícil, calculo yo, para ellos formarse, digamos, en esas técnicas, en esas tecnicaturas. Sin embargo, Como en por la ejemplo, formación docente, como no. por ejemplo, enfermería. Eh, no. Tecnicatura en alimentos, en
técnicos, todo lo que tenga que ver con la agronomía, con las plantaciones y demás. Pero en la formación docente cuesta mucho. Y lo interesante que sería, porque ellos ya tienen su lengua materna y funcionarían súper bien como docentes en ese nivel donde se enseña, donde Muchas hay gracias, ambas Karina. comunidades Muchas conviviendo. gracias. Yo estoy con mucha inquietud, la profesora Valeria. ¿Podrías imaginarte para este cuatrimestre algunos instrumentos de recolección de datos con relación a la observación que tienen que hacer ustedes con tus estudiantes? Incorporar algunas dimensiones de la interculturalidad que ahora estamos comenzando a compartir con el profesor Mario Olmedo, lo que tenemos que hacer en nuestro proyecto de investigación. ¿Te imaginas? Ahí que Sí, podrías sí, avanzar. profe. Eh, Justamente el año pasado nosotros estuvimos abordando este espacio de definición institucional. Primeramente, nosotros estuvimos trabajando los conceptos que hoy el profesor estaba nombrando, ¿sí? Que es un poco sobre la multiculturalidad, la pluriculturalidad. Primero, ¿qué es la educación intercultural bilingüe para ellos? Toda la parte teórica, la ubicación de los pueblos originarios en nuestra provincia, de lo que sería en el Gran Chaco también. Justamente la ubicación, después estuvimos investigando acerca de sus costumbres, de sus creencias, la forma de relacionarse en nuestra comunidad, en nuestros contextos. Primero nos basamos en los saberes, en el marco teórico. Una vez recopilada toda esa información, ¿sí? Que justamente mucho del material bibliográfico que yo utilicé es del postítulo que se hizo en Info, que yo justamente estuve cursando, ¿sí? Después nosotros trabajamos con lo que serían las encuestas, ¿sí? Hicimos entrevistas justamente a docentes. Yo tengo amigos muy cercanos que trabajan en esa institución, lo cual me ha facilitado intervenir en muchas ocasiones en el caso de que los estudiantes querían realizar algún tipo de investigación, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos esas facilidades. Teníamos también contacto con el MEMA no traducía algunas palabras, ¿sí? Yo les reproducía a los chicos en las clases, nosotros, y ahí ellos se dan cuenta la complejidad del lenguaje, ¿sí? El lenguaje que ellos manejan, la lengua con, y lo que es la comparaban con nuestra lengua, que es el castellano. Justamente partimos desde el saber un poquito más, primero nosotros, como en el caso de ellos como estudiantes, ¿sí? Adquirir esos saberes para luego irnos a las instituciones y poder observar eso y para que ellos terminen la cursada realizando una bitácora, ¿sí? En el caso de este año, nosotros vamos a trabajar justamente en lo que sería el proyecto, como estamos trabajando en conjunto, sería bueno que vamos a ir organizando para realizar encuestas, ya sea docentes, directivos. Nosotros hicimos todo tipo de encuestas el año pasado, tanto encuestas como entrevistas, ¿sí? Por ejemplo, el MEMA no contaba la forma de trabajar, que él se dividía por horas, por días, por ciclo también, que no es que estaba todo un día con el maestro de grado, cómo trabajaba un docente de primer ciclo, cómo trabajaba un docente de segundo ciclo, ¿sí? En qué ellos se basaban, y ellos nos comentaban que justamente se basaban en los materiales que le enviaban, lo que sería la parte de la modalidad EIB, ¿sí? Ellos justamente las bajadas lo realizaban por medio de texto, por medio de imágenes, y todos los textos estaban en la lengua com, ¿sí? Yo tengo bastante material de lo que sería textos, libros, información, revistas, actividades. Tengo todo en un pendrive para que luego lo podamos analizar también, ¿sí? Tengo todo organizado en varias carpetas. Los módulos, tenemos bastante material para poder analizar. Bien, este año, desde esta modalidad, lo que pretendemos es justamente realizar entrevistas, ¿sí? Pero este año nosotros nos enfocamos en las problemáticas que pueden llegar a haber en la modalidad EIB. El año pasado nos enfocamos en conocer la realidad y su cultura, la realidad cultural justamente. Y este año, avanzando un poquito más con esta temática, ya que es un espacio bastante nuevo,
¿sí? Nos enfocamos en lo que serían las situaciones problemáticas para poder abordar este proyecto. Todas las informaciones o los datos que se vayan recopilando durante esta etapa nos van a servir a nosotros como equipo de investigación para poder acotar un poquito más a nuestras inquietudes. También yo me voy a basar bastante en lo que serían los materiales bibliográficos enviados por justamente los lineamientos curriculares que justamente la provincia envía. En el caso de primaria siempre tengo acceso a todo tipo de materiales. Voy a analizar, justamente estuve leyendo y voy a analizar lo que sería este nuevo marco que salió recientemente para ver hasta dónde tienen que llegar las limitaciones, las funciones de los docentes, las funciones del MEMA, que el año pasado también nosotros trabajamos también la ley aborigen, todos los lineamientos con respecto a lo que serían la designación de MEMAs, trabajamos el decreto, ¿sí? Las funciones del maestro. Así que hicimos hincapié en varios aspectos, pero este año centralmente nos vamos a centrar en las problemáticas existentes a la hora de la alfabetización inicial. No tanto en matemática, sino que en la alfabetización inicial. Igualmente, en matemática, ellos se obstaculizan al momento de fundamentar las respuestas, porque los problemas matemáticos en primaria siempre tienen una fundamentación, un O sea, problema de argumento. idioma. ¿Sí? Problema de idioma. Claro, sí, problema de escritura también, Claro, pero no es tan grave como es en el caso de trabajar en lengua en primer ciclo. Matemática es más espontáneo porque el aprendizaje se da con justamente elementos o todo lo que ellos conocen. Cuando van al almacén, se trabaja con materiales concretos, ellos lo pueden ir relacionando bastante con su vida cotidiana, pero en el caso de lengua es un poquito más complicado en cuanto a los grafemas y los fonemas de su propia lengua. Y si un docente no está capacitado, ¿sí? Justamente en esta lengua precisamente, ahí comienzan algunas ya dificultades en cuanto ya a la transmisión de los saberes. Entonces, bueno, este año proponemos trabajar las problemáticas de la modalidad EIB. Valeria, Esperemos que se Valeria, vinculen con las problemáticas que estamos diagnosticando también en Sí, esta investigación, sí, sí, ¿sí? sí. fíjate, Exactamente. El a objetivo ver, es vincular. a ver, Valeria, sos verdad. Sí, 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 profe. Mira, Valeria, eh, si nosotros vamos al paradigma, me Ujú, parece que allí nos puede ayudar a cómo transitar el camino escuchándote a vos, ¿verdad? Este modelo de asimilación que fue el modelo histórico, tiene 200 años en nuestro sistema educativo, es ujú. prácticamente un modelo a desechar, porque el modelo de asimilación es todo lo que conduce a aprender la cultura hegemónica. Ahora, el segundo modelo, que es la multiculturalidad, es el primer paso de cada cultura, ¿verdad? Es decir, que cada alumno pueda dar cuenta en su idioma y en su mundo hogareño de lo que se trata. Claro, porque cuando hablamos de multiculturalidad también hablamos de una coexistencia, ¿sí? Algo Hablamos de de que que no cada es cultura hace lo propio. Tiene el derecho, claro, claro, que cada cultura, o sea, así como vos en este momento, en esta cultura occidental y cristiana, llamémosle así, estás ya llevando a los límites científicos de la lengua, ¿verdad? De toda la ujú, problemática del aprendizaje de la lengua en su más alta complejidad, pero del castellano. Entonces, es muy posible que vos cuando, por ejemplo, qué sé yo, no sé, me va a faltar a lo mejor acá ejemplo, pero en el mundo del modelo, qué sé yo, de aprendizaje de palabras o de oraciones o de un determinado acto, de una determinada acción, ¿verdad? Ese aprendizaje tiene su formato, su proceso, su matriz en castellano. Es quizás tu trabajo, si tenés los con y tenés alguna otra cultura por allí metida en el aula, a ver si este proceso A del castellano, cómo se lleva a cabo, si se lleva a cabo como A
¿O hay algún otro camino diferente en Com o en Wichí o en Guaraní? Entonces, y allí es donde podemos nosotros quizás ir avanzando con respecto, porque si falta el MEMA, podemos apoyarnos, si hay un grupo significativo en el aula, podemos apoyarnos a alguien de la comunidad de ellos para que nos ayude a ver si la composición de ese núcleo de aprendizaje que necesitamos es coincidente o divergente con nuestra composición o con nuestra concepción. Eso Sí, es, eso es con respecto a la multi. sí, En la multi tratamos de que cada cultura sepa de qué se trata en su claro. cultura. Cuando cada Sí. uno pueda hacer gala de su propia cultura, vamos al encuentro con otra cultura, que es la inter. Que la inter, exactamente. Pero tenemos que ir yendo y viniendo entre la multi y la inter. Pero la Ajá. multi es, por ejemplo, cuando decimos tienen que aprender en com a leer, ¿verdad? Y después pasar al castellano. Si ese es un principio que no podemos violar o violentar, ¿verdad? Ese es un principio que a su vez en el COL tenemos que estar seguros qué camino recorren, ¿verdad? Porque si no, estamos falseando caminos. Cuando terminan de recorrer lo propio, que sería consolidación de la multi, pasamos a la inter. En la inter. Entonces sí, ahí hay una comparación con el encuentro con el diferente, con la diferencia, con lo otro, en nosotros con los Claro. otros. Entre podríamos definir como entre culturas, justamente, la Entre interrelación. culturas, entre culturas. Si me Ajá. ¿Para qué la... permiten, si Sí, me permiten, tenemos un minuto más. Yo propongo, como ahí la profesora Valera comentó que tiene algunos lineamientos provinciales, ¿sí? Lo podríamos hacer una presentación de 15 minutos. No sé si Mario, vos estás manejando esos lineamientos que la profesora Valeria comentaba, no, no, este, no, no, que no. son normativos más que teóricos, me parece, ¿no? Son normativos. Sí, 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 No sé, Valeria, podés compartir con nosotros también unos 15 minutos para comentarnos brevemente en qué consisten. Y sí, retomamos, enfocamos en cuanto a tu contribución, Mario, esto último, ¿no? De la interculturalidad, poniendo el foco ya en la interculturalidad. Ahí las Sí, profesoras estaban como que querían repasar estos conceptos, pero en estos modelos de la asimilación, la multiculturalidad que se utiliza mucho en Europa fundamentalmente, ¿no? Un modelo muy vigente en Europa. Se habla mucho de la multiculturalidad en Europa. Y nosotros en América Latina hablamos más de la interculturalidad como desafío. es la Y, superación. Lo que pasa es que la inter, si no está la multi, se hace muy difícil, ujú. Entonces, porque ¿qué te cada parece, uno Mario, tiene que si salir a asumir su cultura y construir con el otro, construir con el otro, tal cual? Si, pero bueno, desde lo propio, desde el manejo de lo propio, porque si no hay manejo de lo propio, hay ¿cómo se dice? Una contracultura. entonces, profesora Ana Paula, Verónica Salazar, profesora Silvia Sánchez, no sé si quieren terminar, pero nos quedan 2 minutitos y proseguimos el próximo lunes a esta misma hora, si les parece. Nos volvemos a conectar si es que se corta. No, ya no, ya Ah, no. Sí, Buenas por eso, noches, profe Mario, saludarlo. ¿qué Llegué tal? tarde, pero bueno, salimos 7:30 de instituto. No importa, no Realmente importa. imperdible como siempre los encuentros y aprendemos muchísimo. Después nos quedamos dialogando e intercambiando. Nos parece la verdad fabuloso que usted nos pueda seguir acompañando. Así Ojalá, que gusto, creo con que gusto. esto que decía Luis hoy de que Valeria nos facilite esa normativa como para más o menos entender y empezar a encaminar nuestro trabajo de investigación, Luis, y ujú. ya ir focalizando. Totalmente, totalmente. Me parece, por ejemplo, acá que los aportes que hoy escuché son excelentes, son excelentes. No nos va a dejar desviarnos de la ruta. Ustedes no nos van a dejar desviarnos de la ruta. Y si va todo bien, Mario, queremos compartir en días más el proyecto de investigación.
¿sí? Para que vos le des una lectura Totalmente, también, ¿sí? totalmente, totalmente. E Y incluso preparar, si de pronto hay socialización de institutos, de encuentros, de proyectos de investigación y demás cosas, seguramente ustedes van a llevar estas cosas a la exposición. Sí, Podríamos preparar seguramente, lo que creo que también lo más los interesante, lineamientos. Ay, perdón. Si no, podíamos preparar para la próxima también los lineamientos curriculares para poder transmitir en pantalla y analizar los aspectos más eso. relevantes. perfecto. Si es Sí, factible, te vamos a agradecer, Valeria. Sí, y sí, ese sí, primer señor. objetivo de hoy, ir viendo un poco a ver cómo podemos bajar al plano ya de lo, llamémosle así, de lo etnográfico, de la casuística. Sí, creo que va a ser fundamental porque nos va a ayudar el caso de que Valeria, cuando ingrese de acá a un mes seguramente, que era lo que hablábamos el otro día, ella con sus alumnos a la escuela, nos va a poder traer material sumamente Totalmente. importante para que nosotros podamos incorporar en nuestro proyecto de investigación. Así que creo que eso es lo que tendríamos que ir definiendo, ¿no? Creo que el lunes próximo